Bueno, sean todos bienvenidas, bienvenidos a este evento de transparencia electoral que la verdad nos pone muy contentos. El día de hoy vamos a estar con un panel de lujo, como pueden ver, vamos a ir presentándolos más adelante. Vamos a estar presentando un trabajo de transparencia electoral, el índice de observación electoral para América Latina. Como dijimos, bueno, contamos con un gran panel de especialistas, de autoridades. Tenemos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, que nos va a acompañar para hablar sobre la observación electoral en el caso del Ecuador, a Gerardo Icaza, que es el director del DECO, de la OEA, bueno, que tiene un grandísimo trabajo a nivel regional en materia de observación electoral, de metodologías innovadoras para darle seguimiento a esta herramienta. Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral, y Jesús Castellanos, quien es un gran amigo de la organización, es consultor independiente en materia electoral. Sabemos, Jesús, que estás con muchas cosas ahora, con las elecciones que se vienen en Venezuela, así que también agradecemos el tiempo. Habíamos invitado a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Colombia, la doctora Doris Méndez. Lamentablemente no nos puede acompañar, pero nos ha enviado un video abordando, digamos, la materia de observación electoral en Colombia, así que si bien no va a estar en vivo, vamos a contar con su participación también. Así que sin agregar nada más, quiero darle la palabra a Leandro Querido para que dé las palabras de bienvenida. Gracias Jesús. Bueno, gracias a todos los oyentes que están en estos momentos siguiendo esta actividad. Agradecer obviamente a Doris Méndez del Consejo Nacional Electoral de Colombia, a la doctora Diana Tamaín, magistrada del Consejo Nacional de Ecuador. Son dos mujeres muy comprometidas con la integridad electoral, y eso a nosotros nos reconforta. Bueno, y todo lo que vamos a presentar hoy mucho tiene que ver justamente con la necesidad de consolidar nuestras democracias en América Latina. Resaltar también la presencia de Gerardo Icaza, un hombre con un gran compromiso también por el fortalecimiento democrático, que tiene una larga trayectoria en la OEA puntualmente, en el departamento, en el DECO, que ha hecho de la observación electoral una bandera, ¿no? Una bandera, pero sobre todo con un condimento técnico realmente impecable, lo que ha evolucionado en los últimos años. La observación electoral ha sido notorio. Hoy estamos, bueno, agradecerle a Jesús Castellanos, que en breve también va a hacer su intervención. Él es el que ha liderado este espacio que tiene que ver con el diseño de esta herramienta, que tiene que ver con el índice de observación electoral de América Latina. Hoy presentamos este instrumento que entendemos que va a ser una herramienta muy interesante desde todo punto de vista. La observación electoral, como venimos diciendo siempre en distintas actividades, en distintos paneles, la observación electoral es una herramienta fundamental de la promoción y consolidación democrática. Obviamente cumple una tarea muy consistente cuando se hace presente en los procesos electorales de la región. Sirve también para llevar a cabo transiciones, ¿por qué no?, de un régimen híbrido a una democracia, y también nos permite evaluar la calidad de los procesos electorales. Por lo tanto, esta herramienta, que es la observación electoral,
le permite a la ciudadanía en general, a los que se ocupan de cuestiones relacionadas con la gobernanza electoral, a la investigación, evaluar la calidad de un proceso electoral y también de ver de qué manera se puede elaborar un diagnóstico y en función de ese diagnóstico llevar a cabo algunas recomendaciones. Bueno, el índice justamente lo que pretende es englobar estas realidades disímiles que hay en la región, en donde hay países con autoridades electorales y actores políticos muy comprometidos con la promoción democrática, y hay otros países que, por el contrario, están mostrando algún tipo de problema a la hora de encauzar su sistema político en un sistema democrático que preserve, por ejemplo, los derechos políticos y los derechos humanos. Entonces, este instrumento que hoy presentamos, que llevó mucho tiempo, que fue una idea que se fue madurando, que pusimos un equipo técnico a trabajar en la elaboración de las variables. Jesús Castellanos lideró ese proceso. Hoy tenemos un producto que se presenta por primera vez y que se va a actualizar año a año, para que esto sea una referencia para distintos investigadores, para personas del mundo electoral, de esto que llamamos mundo electoral, interesados por este tipo de procesos. ¿Qué nos va a permitir el índice? Nos va a permitir comparar, es algo fundamental para la tarea de la investigación académica o a la hora de hacer un análisis determinado, un diagnóstico. Vamos a poder comparar la situación de todos los países de América Latina bajo este eje que es el compromiso con relación a la observación electoral. También va a ser un estímulo para la sana competencia entre los actores de la región, que al verse en alguna determinada ubicación en el índice van a querer seguramente esforzarse para escalar en ese índice. Y también nos va a permitir establecer alarmas tempranas, ¿no?, ante situaciones puntuales que tienen que ver con países que tenían cierto compromiso con la integridad electoral, con la observación electoral, y que ese compromiso se ha distendido o ha disminuido. Por lo tanto, la observación electoral tiene mucho que ver con algunos conceptos que para nosotros, para nuestra organización, son centrales. Uno de ellos tiene que ver con la integridad electoral, tiene que ver con la competitividad electoral, pero además tiene que ver con otros conceptos que no siempre asociamos, ¿no? Conceptos como, por ejemplo, el del gobierno abierto, acceso a la información, rendición de cuentas. De eso también se trata la observación electoral, y me parece que esto hay que resaltarlo. Lamentablemente, estamos en un contexto que algunos analistas lo consideran de recesión democrática. Por eso es oportuno la emergencia de este índice. Muchos hablan, lamentablemente, de recesión a partir de populismos autoritarios o proyectos políticos con poco apego democrático, y hay que decirlo de modo contundente. La observación electoral está en la mira de estos proyectos autoritarios. Está en la mira porque es una amenaza para sus proyectos. Cuando la observación electoral se hace efectiva, se hace presente y cumple su función, desarrolla todo su potencial, no hay espacio para la discrecionalidad, no hay espacio para los proyectos autoritarios. Por eso tenemos que defender esta herramienta. El índice es una forma de defender esta herramienta, sobre todo porque, insisto, está en la mira. La observación electoral está en la mira de los que no tienen un compromiso profundo con las formas democráticas. Entonces me parece que esto nosotros lo tenemos que tener muy claro. Lo que ha pasado en Bolivia es un claro ejemplo, ¿no? Digo, lo que ha pasado recientemente en Bolivia es un claro ejemplo del rechazo que algunos actores políticos tienen a la observación electoral. Cuando hay países con elecciones restrictivas, no hay observación electoral. Cuando hay países que llevan adelante giros autoritarios o que hacen elecciones fake, prefabricadas, allí no hay observación electoral.
Por lo tanto, me parece que esto también hay que tenerlo muy presente. Para cerrar, ¿qué nos va a presentar Jesús Castellanos en breve? 6 variables que tienen que ver con calidad democrática, con la modalidad de la observación electoral, las barreras que hay para la participación efectiva de los ciudadanos o, en este caso, para la realización de la observación electoral, en qué ámbito se desarrolla, qué tipo de observación electoral tenemos y qué impacto también generan en el corto, mediano y largo plazo. ¿Qué categorías vamos a mostrar en breve, en algunos minutos? Los países que detentan una observación electoral plena, una observación electoral con déficit, una observación electoral débil y una observación electoral fallida. Todo esto que he dicho rápidamente, en realidad es un trabajo de muchos meses, un gran trabajo técnico, con grandes profesionales que tienen mucho compromiso con lo que nosotros venimos trabajando. Esperamos, anhelamos que este índice sea una herramienta para el fortalecimiento democrático de la región. Por eso queríamos compartir esto que vamos a presentar hoy con actores, con protagonistas de la región que sabemos lo que piensan acerca del potencial emancipador, el potencial en términos de construcción de ciudadanía que tiene esta herramienta. Por eso agradecerles nuevamente a Doris Méndez, a Diana Tamaín y a Gerardo de Icaza. Gracias, Jesús, y bueno, ahora en breve vamos a tener toda esta información condensada. Gracias. Gracias, Leandro. Gracias por tus palabras. Solo agregar que allí, como decía Leandro, que este es un gran trabajo técnico profesional por parte no solo de Jesús Castellanos, que ha sido el que ha liderado el proyecto, sino también de todo el Consejo de Expertos de Transparencia Electoral que participó en la elaboración, dio sus comentarios, un consejo integrado por profesionales de toda la región, a quienes también agradecemos. Algunos están presentes en esta exposición. Quiero también aprovechar para invitar a quienes nos escuchan que puedan plantear sus preguntas, sus comentarios a través del chat, y también enviar un saludo especial a los miembros de la CAOESTE que nos están acompañando, autoridades electorales subnacionales de distintos países de América Latina. Ahora sí, quiero darle la bienvenida a Gerardo de Icaza, que como dijimos es el director del Departamento de Cooperación de Observación Electoral de la OEA, y quien tiene la difícil tarea de condensar en muy poco tiempo el tema que le hemos sugerido, el papel de las misiones de observación electoral de la OEA en el fortalecimiento democrático de la región. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Leandro, por la invitación. Muchas felicidades. También, Jesús, por el índice que han realizado. Le he echado una mirada superficial y me parece que es una herramienta muy, muy valiosa. Y bueno, es un gusto también compartir con Diana este foro. Primero quiero hablar un poco de lo que me pareció el índice y la importancia del índice. Y felicitar a Transparencia Electoral no solo por lo que hace o está haciendo en este caso, sino porque siempre está a la vanguardia de proyectos en la región que hace falta. Lo hacen además con muy pocos recursos, prácticamente nulos recursos, y hacen cosas no solo muy creativas, sino muy valiosas, que otras instituciones, por cierto, que tienen bastante más dinero, no hacen. Entonces, felicitarlos a ustedes por esas iniciativas. El índice me pareció especialmente valioso porque, como bien decía Leandro, es un índice también que mide transparencia. Transparencia al interior con su ciudadanía, en la figura de observación nacional. Transparencia hacia la comunidad internacional, hacia observación internacional. Y tiene elementos cualitativos, ¿no? Que miden no solo el acceso, sino también una serie de condiciones para la observación y de normatividad para la observación, que me parece también muy valioso.
Creo que hay algunas cosas que se podrían ir aclarando también en el índice. No necesariamente los países que salen, digamos, de peor rankeados en el índice necesariamente tienen peores grados de desarrollo democrático, y a la inversa también es cierto. Entonces, quizá un poco aclarar por qué algunos de los países, por ejemplo, Uruguay, que es una democracia total y absolutamente consolidada, sale mal en el ranking, y países que han tenido digamos, desarrollo democrático, por decirlo menos turbulento en los últimos años, como Bolivia, sale tan alto, ¿no? Entonces creo que vale la pena hacer un análisis cualitativo sobre esos, digamos, sobre esas cuestiones y hacer la aclaración. Se me da una difícil tarea y tengo ya poco tiempo para hacerlo. Se me propusieron 4 preguntas. Voy a ir rápidamente de las más fáciles a las más complejas, y espero aclarar algunas de las dudas. ¿En qué medida los organismos electorales y los congresos de la región han adoptado las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la OEA? Bueno, hace unos años se hizo un estudio por parte de Pippa Norris y la Universidad de Harvard, en donde salimos gratamente sorprendidos. Tomaron alrededor de 1000 de nuestras recomendaciones de los últimos 10 años y llegaron a la conclusión de que alrededor del 50% de nuestras recomendaciones son implementadas durante el primer ciclo electoral, es decir, de un ciclo al otro. Para hacer un mecanismo de poder blando y no vinculante, en el caso de las misiones de observación electoral, no así en las auditorías claramente, pero sí en el caso de las misiones de observación electoral que no son vinculantes, me parece que es un índice de bateo, la verdad, bastante alto, y que denota una gran apertura para implementar las recomendaciones. Claramente, las recomendaciones que no requieren de una reforma legislativa, y más importante, que no requieren la utilización de recursos excepcionales para su implementación, esas son las recomendaciones que son más comunes de implementar. Es decir, lo que podemos ver es que de ese análisis brevísimo es que las autoridades electorales sí tienen la voluntad de implementar las recomendaciones, que sí ven lo valioso que son las recomendaciones, pero que cuando llega el proceso legislativo y se politizan esas recomendaciones, es más difícil que puedan progresar, o cuando la autoridad electoral no tiene recursos para implementarla. Y en eso tenemos que trabajar. 3. Perdón, es el 2, pero es el 3 en la numeralia que me mandaron. ¿Cuáles han sido los desafíos para adaptar las metodologías en temas que antes no estaban en la agenda? Bueno, yo en realidad claramente hemos ido desarrollando metodologías a lo largo de los años. Algunas de las más nuevas que hemos desarrollado tienen que ver con la justicia electoral. Y la justicia electoral, diría yo, que ha tomado un rol preponderante en los últimos años en los procesos electorales, porque se han vuelto más conflictivos los procesos electorales, pero esos conflictos, esta sí una parte positiva, se están resolviendo en instancias jurisdiccionales y ya no tanto en la calle o con violencia como era anteriormente. Pero esto ha requerido que nosotros también implementemos una metodología mucho más jurídica y que podamos quedarnos más tiempo observando. Eso en realidad ha sido un reto. Y ese creo que es el reto mayor, que los países nos piden que lleguemos antes al terreno
y que nos quedemos después de las elecciones. Es decir, que sea más larga la misión de observación electoral y obviamente el tema de recursos ahí y de personal. Porque nosotros desplegamos más o menos 11 misiones al año y tenemos un personal limitado en el DECO para supervisar todas estas misiones. Entonces, eso ha sido un tema complejo. El otro tema es la llegada o más bien la utilización ya más constante de la tecnología en procesos electorales. ¿Por qué? Porque es algo muy especializado. Si no es lo mismo un ingeniero en sistemas de cualquier cosa que un ingeniero en sistemas en materia electoral. Y los objetivos de la tecnología electoral deben de ser, obviamente, eficientar el proceso electoral, ¿no? Garantizar la seguridad del proceso electoral, pero hacerlo con transparencia y con las pruebas y el testing y todo que se requiere para asegurarnos que funciona, ¿no? Que no solo va a ser funcional, pero además va a ser transparente y además va a ser seguro. Digamos, esos tres elementos son muy difíciles de garantizar, pero también de observar. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ahora es que llevamos 2 o 3 ingenieros en sistemas, especialistas en sistemas electorales, para revisar, uno, porque cada vez son más elementos que tienen tecnología, no solo es, digamos, los resultados preliminares o podrían ser la votación, sino también es el padrón electoral, también es la infraestructura genérica del tribunal o del consejo electoral. Entonces, eso ha sido un reto, sí, y creo que a veces es difícil manifestar. Y luego, habría, ¿qué recepción han tenido en general la observación electoral en la región? Eso varía mucho. Eso varía mucho. Estamos observando en estos momentos en 28 de los 34 países miembros activos de la organización. Hay 2 que se han alejado de la observación, que son claramente que son Venezuela y Nicaragua, y creo que es algo muy, muy desafortunado, y que tuvieron misiones de observación electoral de la OEA en el pasado. Hay un par de países nuevos que han invitado a observar, Brasil y Estados Unidos, los más notables, sin duda, y hay 6 países que tradicionalmente no han invitado a las misiones de observación electoral, que son Chile, Argentina, Uruguay, Canadá, Trinidad y Tobago y Barbados. Entonces, ahí no hemos hecho, digamos, ninguna actualización, no se ha podido digamos, conseguir la invitación, o no ha habido la voluntad de invitar a la OEA, desafortunadamente, porque creo que tendríamos mucho que aportar tanto en democracias incipientes como en democracias consolidadas. Y luego, ¿cuál ha sido la evolución de las misiones? En esto sí me quiero dedicar 2 o 3 minutos. Creo que en un inicio, en los 60, las misiones de observación electoral eran más bien misiones de asistencia política, ¿no? De legitimidad política. Posteriormente se volvieron mecanismos alrededor de los 90 de disuasión y denuncia de fraude electoral. Posteriormente, a principios de siglo, se volvieron más bien en mecanismos de emisión de recomendaciones para el mejoramiento de procesos electorales, pero estos elementos han sido acumulativos, siguen siendo mecanismos de legitimación política, siguen siendo mecanismos de denuncia y disuasión del fraude, y claramente siguen siendo mecanismos para emitir recomendaciones en pro del proceso electoral. Pero ahora, a partir del 2016, hay un elemento nuevo, que es la desinformación. Y la desinformación, desafortunadamente, en materia electoral, ha venido acompañada de estudios electorales no serios, preparados por personas que no están capacitadas para hacer ese tipo de estudios, o que en todo su historial llevan 1 o 2 estudios y se toman como, digamos, claramente estudios parcializados, y un sinnúmero
de, y digo esto entre comillas, entre agencias de turismo electoral, observadores zombies, les llama Christopher Sabatini de Oxford, o observadores a modo y de paga, que también existen en la región. Y entonces se vuelve las misiones de observación electoral, misiones como de organizaciones serias a nivel nacional, como la MOE Colombia, como IDEMOE en Argentina, como ustedes mismos, con un perfil más internacional. Se vuelve Mirador Electoral en Guatemala, participación ciudadana en República Dominicana, se vuelven fundamentales. Se vuelven fundamentales, y también las misiones de observación electoral, como las de la Unión Europea, como las de la OCE en Europa, como las de la Unión Africana en África, y sin duda como las de la OEA en la región, como una voz objetiva, técnica, que retrata la verdad. Más allá de lo que digan ahora, como estamos viendo, y el otro día hablaba comentaba con una de las funcionarias del DECO, especialista en medios de comunicación, Paulina Chávez, y decía, es que ya todo mundo tiene sus propios observadores y sus propios medios de comunicación que repiten y repiten sus posiciones. Y pues tiene toda la razón. Y entonces nuestra función es no caer en ese juego. Es hacer todo lo que hemos dicho, ser técnicos, ser imparciales, ser objetivos, y no importarnos si la derecha dice una cosa en un lugar, la izquierda dice otra cosa en otro lugar, y eso es lo que ha pasado, y me da mucha risa que según el país a donde voy, tengo una etiqueta de esquizofrenia política, por lo visto, pero en realidad lo que hacemos es retratar sin tintes políticos lo objetivo y lo técnico y la verdad de lo que observamos en un proceso electoral. Y con eso termino, perdón si me extendí más. Gerardo, muchísimas gracias, muy interesante, y la verdad que es una lástima que en este formato no podamos extendernos más, porque hay muchos de los puntos que tocaste que son muy importantes para pensar la observación electoral. Yo me quedo con eso que decías de lo que están trabajando del 2016 para acá, y que tú lo has también nombrado como la narrativa del fraude, ¿no? El cómo se pone en cuestión, e incluso de manera anticipada, los resultados electorales, incluso la forma en la que se desarrollan los procesos electorales. Así que seguramente para los comentarios al final de las exposiciones vamos a tener un par de minutos más para ahondar en esos temas. Recordamos a quienes nos escuchan que pueden hacer preguntas, comentarios a través del chat, y al final de las exposiciones les vamos a dar lectura. Ahora quiero darle la bienvenida a Diana Atamaín, que es presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, y que la hemos invitado para hablar justamente de la importancia de la observación electoral en la administración electoral del Ecuador. Y creo que es muy actual este tema, pensando que Ecuador tuvo elecciones hace muy poco, y con una primera vuelta con resultados muy ajustados, donde también la OEA fue protagonista o participó muy activamente en ese proceso para acordar entre los candidatos que se disputaban el balotaje, ¿no? Así que, bueno, bienvenida Diana, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jesús. Buenos días nuevamente con todos. Y antes, gracias a Transparencia Electoral por la invitación y ser parte de este foro tan interesante. Un saludo especial a Gerardo de casa, que nos acompaña. Que bien que nos volvamos a ver después de la jornada electoral que la vivimos muy intensamente, pero con resultados también muy alentadores, sobre todo para el Ecuador. Y gracias por eso.
Y un saludo a todos quienes nos escuchan y se encuentran en este foro. Bueno, para nosotros, para Ecuador, la observación electoral no solo constituye un pilar fundamental de la transparencia de los procesos electorales, sino también es la garantía ineludible para consolidar la credibilidad y confianza de la ciudadanía en los organismos electorales. El árbitro nunca está en buenas condiciones cuando toca organizar elecciones, y peor al final cuando tenemos que dar resultados. En este sentido, quiero también manifestar que desde la mirada imparcial y plural de las misiones de observación, los sistemas electorales y en el caso de Ecuador, estamos seguros que mientras más ojos nos miren, habrá más voces que darán cuenta del trabajo técnico y transparencia con la que actúa la autoridad electoral. Y ese es el principio que hizo que este Consejo Nacional Electoral, pese, y lo digo con absoluta frontalidad, a presiones políticas de que haya la presencia de unos sí y otros no, tomamos la decisión de invitar a los organismos que nos acompañaron en las últimas elecciones. Por eso es necesario señalar que las recomendaciones de las misiones de observación, ya el resultado de la visita o de la presencia de estas misiones, para nosotros son una clara muestra del apoyo y aporte al fortalecimiento del trabajo de los organismos electorales. Claro que sí. Desde el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano existe una total apertura, y eso lo hemos demostrado con hechos hacia la observación electoral, pero sobre todo un alto compromiso para implementar sus recomendaciones, pues creemos que siempre hay algo que mejorar. Y si en el camino y en el trayecto, como se sucedió entre la primera y segunda vuelta, todavía hay oportunidad de hacerlo, se lo puede, si hay decisión política, se lo implementa de forma inmediata. Claro que pasa por algunos factores que Gerardo muy bien lo dijo, que principalmente son los recursos económicos, y ahora en esta situación de pandemia y crisis económica en la mayoría de los países, o por no decir en todos, se complica un poco, pero siempre estará de por medio la creatividad y la posibilidad de mirar alternativas urgentes para implementar esas recomendaciones, como fue en el caso de Ecuador. Entonces, las recomendaciones de las misiones de observación son la base para materializar en hechos concretos las buenas prácticas electorales. Además, todo este trabajo desvanece por cuenta propia, y hay que decirlo con todas las letras, así como lo hemos escuchado, el infundado criterio sobre el turismo electoral, ya que la observación internacional de forma técnica y especializada dan cuenta que fortalecen la institucionalidad de los organismos electorales. En este contexto, el CNE de Ecuador, para el CNE de Ecuador, siempre será una posición de gratitud, siempre habrá una posición de gratitud, y decimos también, nos sentimos orgullosos de la masiva presencia de los observadores internacionales, tanto en primera vuelta del 7 de febrero y el balotaje el 11 de abril, pues nosotros hemos reconocido que a pesar de poner en riesgo su vida y la salud, nos acompañaron sin reparos y sobre todo con mucho entusiasmo en la fiesta cívica que se organizó en las últimas elecciones. Por ejemplo, la OEA, hay que destacar, tuvo una misión de observación y que fue la más numerosa en época de pandemia, con un amplio despliegue en todo el territorio, en la mayoría del territorio nacional, cubriendo 18 de las 24 provincias del Ecuador. Así también nosotros no dejamos de reconocer el esfuerzo y la presencia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, así también la presencia de CAPEL, como lo acabo de decir, Uniore, por ejemplo, de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, el Parlamento del Mercosur, Parlasur, entre otros. Es decir, nosotros estuvimos muy bien acompañados. En ese sentido, también vale destacar, como también lo manifestó Gerardo, en el sentido de que no solamente es dar una visión política o estar presentes para, hacer observaciones de carácter político, sino nosotros destacamos que en el caso de Ecuador,
también por la decisión y voluntad política de las autoridades electorales, la Unión Europea, después de más de 10 años de ausencia, envió y aceptó la invitación y envió una misión de expertos electorales que nos acompañaron antes, durante y después de la jornada electoral, para la cual nosotros fue de mucha alegría y muy bien aceptada por la sociedad ecuatoriana y por los partidos políticos. En ese sentido, se revisaron temas técnicos como los hitos del calendario electoral, el sistema informático, etcétera. También en el caso de Ecuador tuvimos la presencia de personalidades como expresidentes, como por ejemplo de las Naciones Hermanas de Colombia y Paraguay, como Andrés Pastrana y Fernando Lugo, respectivamente. Ellos participaron como observadores en nuestras elecciones, tomando una responsabilidad absolutamente imparcial, y sus declaraciones contribuyeron mucho al final del desarrollo de esta jornada electoral. Es así que durante las elecciones generales tuvimos muchos candidatos inscritos y también tuvimos asimismo inscripción de observadores nacionales en el número de 2.450 de distintas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales propiamente dichas. De estas 200, además 245 y de observadores internacionales que nos acompañaron. Es también preciso manifestar que el gobierno del Ecuador, bueno, en el Ecuador se eligieron un nuevo gobierno, presidente, vicepresidente de la República, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. Quisiera compartir brevemente de que los resultados de estas elecciones tuvieron también resultados positivos referente a la implementación de las nuevas reformas del Código de la Democracia, de la ley electoral, donde participaron mujeres. Hubo 32 candidatos para la 16 binomios presidenciales, y de ellos una candidata a la presidencia de la República. Todavía el Ecuador le debe mucho la participación de mujeres en este sentido. Sin embargo, 9 mujeres fueron candidatas a la vicepresidencia. Como para destacar algunos números, nos falta mucho por hacer. Así también destacamos la participación de los jóvenes en las listas pluripersonales que el Código de la Democracia reformado obliga a las organizaciones políticas a considerarles en un 25% de las listas inscritas. Eso para nosotros son pasos muy importantes que todavía falta por hacer, mucho por hacer. Sin embargo, creo que es el inicio de ir construyendo una democracia más inclusiva, más equitativa, paritaria. Bueno, nosotros, muy por el tiempo, solamente quisiera compartir qué es lo que hicimos, sobre todo con la OEA. Bueno, primero no con la OEA, sino una vez que terminamos la jornada electoral, el domingo 11 de abril y el 7 de febrero también, pero sobre todo el 11 de abril, cuando ya recibíamos los informes preliminares de la misión, fue interesante que después de recibir oficialmente con los medios de comunicación estos informes, nos quedábamos en una reunión cerrada para ya empezar a discutir en ese mismo instante de cómo implementar las recomendaciones que venían de todas las misiones que nos entregaron los informes preliminares. Y tanto es así que con el caso de la OEA nos recomiendan, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué responsabilidades asumimos para ir cumpliendo de forma inmediata? Porque 2 años para el caso de Ecuador, que vienen las siguientes elecciones, es muy poco tiempo para buscar recursos para implementar esas recomendaciones e incluso que pueden pasar inclusive por reforma de la ley electoral. Es poco tiempo, entonces no había tiempo que perder, por lo que ahora estamos teniendo resultados. Inmediatamente tuvimos ya la firma de cooperación con la OEA, los convenios de cooperación firmados con Naciones Unidas, con la Unión Europea, con algunas embajadas amigas, se dieron continuidad y estamos en plena ejecución. Tanto es así que el día de ayer nomás ya llegó la misión de la OEA con expertos de diferentes especialidades, y el Pleno del Consejo Nacional Electoral lo acogió con absoluta apertura, pero sobre todo con mucho agrado ese compromiso de colaboración mutua.
La OEA ha apoyado y así otras instituciones u otros organismos internacionales para implementar las recomendaciones lo hacen, por supuesto, siempre y cuando hay la voluntad política y apertura de la autoridad electoral. Y en este caso de Ecuador, quiero decirle a Gerardo que las condiciones están mucho mejor que antes. Yo estoy muy contenta por eso y los resultados se ven a toda luz. Las recomendaciones, por ejemplo, que sí podemos hacer, podemos implementarlas de forma inmediata después entre la primera y segunda vuelta en el Ecuador, por ejemplo, fueron a analizar con mucha responsabilidad la posibilidad o no de publicar los resultados o hacer el conteo rápido por la experiencia que no nos fue tan bien en la primera vuelta en el caso de Ecuador. Asimismo, las recomendaciones de reforzar la capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto, porque lamentablemente tuvimos un índice muy alto de actas con inconsistencias. Recomendaciones de tener documentos de trabajo, cartillas muy fáciles, rápidos de usar, muy didácticas en la mesa de los miembros de las juntas receptoras del voto en el caso de no haber asistencia de quienes se capacitaron por situación de la pandemia u otras razones, dieron resultados inmediatos. Y otras recomendaciones que tienen que ver, por ejemplo, propiamente con el sistema, la implementación de las seguridades necesarias para el sistema de transmisión y publicación y resultados del Consejo Nacional Electoral, del sistema de escrutinios también, y la forma de presentación de los resultados en el aplicativo móvil para que la gente siga minuto a minuto el conteo de votos. Entonces fueron fundamentales que sí fueron posibles implementarlas en pocos días entre la primera y segunda vuelta, y para nosotros eso fueron elementos fundamentales para que la segunda vuelta presidencial en el Ecuador sea muy bien vista por los organismos internacionales, por los partidos políticos, por los candidatos que aceptaron muy, digamos, tranquilamente, lo cual casi no es muy común en Ecuador, de los resultados que se dieron, ganadores y perdedores, pero sobre todo el reconocimiento del pueblo ecuatoriano, de la ciudadanía, ganadores y perdedores de una tendencia y otra. Podemos sentir nosotros ahora las autoridades electorales en cada encuentro, en la calle, en todo momento, ese reconocimiento y esa recuperación de la confianza, que es lo que tanto nos preocupaba. Entonces, la institucionalidad que pasa por tener la confianza de la ciudadanía y por dar cuenta de transparencia, pasa por esa voluntad política de las autoridades electorales. No me quiero extender más, con esto concluyo, nada más siempre diciendo que gracias y que el trabajo siempre estará ahí, porque siempre hay mucho que hacer. Ahora nosotros en Ecuador estamos en esa misión y bueno, estamos convencidos que en el apoyo y con estos trabajos de investigación, con índices, con números para dar cuenta a las autoridades que no es simplemente una situación de decisión que sale simplemente por un criterio subjetivo de la autoridad electoral de implementar esos cambios. Para nosotros es una herramienta muy importante, inclusive para la negociación, digamos, con el Ejecutivo para la ubicación de recursos a pesar de la pandemia. Gracias por todo. Diana, muchísimas gracias por tu intervención, por tus palabras. Además, decir que desde Transparencia Electoral damos cuenta de la apertura del Consejo Nacional Electoral. Hemos participado en la primera y la segunda vuelta, hemos acreditado observadores internacionales y tuvimos el gusto de presentar el informe final allí con el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Así que damos cuenta de esa apertura y creo que más adelante vamos a ver, cuando Jesús explique el índice, que por eso está también calificado el Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, quiero transmitir el video que nos envió la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Colombia, Doris Méndez. Lamentablemente no puede estar con nosotros, pero nos dejó un breve video, así que a continuación lo transmitimos y luego vamos con las palabras de Jesús.
Un segundo que está cargando. Doctor Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral. Doctor Jesús Castellano, consultor independiente, experto en materia electoral. Doctor Jesús Delgado, director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral, quien en el desarrollo de este webinar será el moderador. Y a todos los que se encuentran conectados el día de hoy desde las diferentes redes. La importancia y el propósito y la relevancia de la observación electoral ha estado ligada a fortalecer la democracia en los procesos electorales. Su surgimiento en América Latina data del año 1990, básicamente como un mecanismo para contrarrestar los excesos de violación a los derechos civiles y políticos, legitimar las elecciones y regular el acceso a los principales cargos de elección popular. Validar que el proceso democrático se surta con la transparencia respecto de los recursos y de los partidos y candidatos, de la calidad de las campañas electorales, de la equidad en las condiciones de la competencia, de la aplicación de la justicia electoral, entre otros temas. En tal escenario, en Colombia, el artículo 45 de la Ley 1475 del 2011 permite que las organizaciones de observación electoral puedan vigilar los procesos de votación y escrutinio. Atribución que exige su acreditación por conducto del Consejo Nacional Electoral en nuestro caso. Ahora, en cuanto a las facultades de este organismo administrativo, el Consejo Nacional Electoral ha indicado mediante resolución 1707 del 8 de mayo del 2019 que la función como observador electoral exige de una serie de conductas que conduzcan al correcto desarrollo del proceso electoral. Con lo cual, es importante identificar que en Colombia opera la observación electoral activa y pasiva, entendiendo la observación electoral pasiva como aquella en la que solo es posible observar el proceso, y la observación electoral activa en la cual se faculta no solo para recolectar una información, sino para formular reclamaciones y solicitar la intervención de autoridades denominada fiscalización. Esta última facultada de manera exclusiva a los testigos electorales, diferenciándose así la observación electoral de la auditabilidad al proceso y del criterio de veeduría. En Colombia, la observación electoral se circunscribe en efectuar un examen autónomo e independiente sobre el modo en que se lleva a cabo por parte o la totalidad del proceso electoral. Precisamente, esta circunstancia conduce, por ejemplo, a que la observación internacional legitime los resultados electorales de un proceso en el orden internacional y nacional, lo cual está dispuesto por el Consejo Nacional Electoral, que los observadores emitan un informe con el propósito de vigilar que se cumplan las prescripciones legales contenidas en la legislación electoral y que no se sometan a irregularidades dentro del proceso, dando al final del mismo un informe sobre la transparencia del ejercicio. La observación electoral busca mediante su ejercicio la transparencia de los métodos de elección y el respeto por el carácter secreto e igual del voto. Garantiza
la efectividad de otros postulados democráticos tales como el principio de la igualdad, el respeto a los derechos fundamentales durante el proceso electoral y la eficacia de la implementación de tecnologías para participar en la vida política del país, al igual que brinda garantías para que el ciudadano pueda confiar en la legitimidad del mandato de sus representantes. Así, los observadores electorales propiamente dichos pertenecen a organizaciones no partidistas que se especializan en la observación de elecciones y que pueden ser de carácter internacional y de carácter nacional. Precisamente, en ese andamiaje jurídico, el Consejo Nacional Electoral de Colombia, para la acreditación de estos observadores, toma como guía la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones del 27 de octubre del 2005 y el Código de Conducta para Observadores Internacionales de Elecciones, así como el Manual de las Misiones de Observación Electoral de la OEA. En algunos casos, el establecimiento de las misiones de observación, que pueden ser de mediano plazo para un seguimiento de mayor cobertura geográfica de diversas etapas del proceso, o de corto plazo, muy concentradas en la etapa final del proceso, la jornada electoral y los días posteriores. Se concretan en actos administrativos de acreditación o memorandos de entendimiento o convenios específicos, o se ejecutan mediante la simple aceptación de la invitación formulada por el Consejo Nacional Electoral en nuestro caso. Es imperioso también señalar que quienes fungen como observadores electorales, según las disposiciones legales de Colombia, pueden ser sancionados ante una inapropiada conducta. Con lo cual, para el Consejo Nacional Electoral, la acreditación de los observadores internacionales es de vital importancia, dado que contribuye su función de manera directa en dos direcciones, ya sea para la consecución de elecciones libres y transparentes o para afianzar las transiciones hacia la democracia. Con todo lo anterior y ante los retos que afronta nuestro país, enfocados en la inclusión de los grupos minoritarios en la implementación del enfoque diferencial en el reconocimiento constitucional que apertura 16 curules transitorias para todas las víctimas de lo que fue el conflicto armado en Colombia, y en la implementación de los criterios de paridad y alternancia al ejercicio de la observación electoral en Colombia, se hace más visible y relevante en la medida en que permitirá que la etapa preelectoral, electoral y postelectoral en los asuntos transversales como la violencia política en razón de género y los procedimientos que requieren de mayor seguimiento por parte de la organización electoral se transformen hacia el fortalecimiento de todos los componentes de la logística electoral y los procesos administrativos. Desde el Consejo Nacional Electoral hemos previsto para estas próximas elecciones que la acreditación de los observadores sea paritaria y pluralista, con lo cual los observadores nos acompañarán desde la fase de inscripción de cédulas y de candidatos, aportando su experiencia incluso para el proceso de financiamiento y de propaganda electoral, tomando mayor fuerza el día de las elecciones, con el despliegue de los observadores en los puestos de votación, en el cierre de las elecciones y en el conteo de votos, para que exista un proceso electoral con plenas garantías y confianza ciudadana. Muchas gracias por la invitación a este importante espacio de reflexión de las buenas prácticas de América Latina y el Caribe en el marco de los procesos de observación electoral. Bueno, agradecemos nuevamente a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Colombia, Doris Méndez. Saludamos también a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral de Colombia y de la Registraduría, que también nos están siguiendo en este webinar.
y finalmente pues llegamos a la cúspide del evento, a la presentación del índice. Así que Jesús, te doy la palabra para que des inicio a la presentación. Bueno, en principio quiero agradecer la invitación a este foro, a este espacio de reflexión sobre lo que corresponde a observación electoral. Debo decir que meses atrás, cuando Leandro me planteó la idea de construir un índice referido a observación electoral en América Latina, además de sentirme honrado, entendí que era un gran reto, principalmente por 3 razones, y quizás sean más. Uno, bueno, sin duda alguna, la observación electoral es un tema de suma complejidad en cuanto a su construcción conceptual, en cuanto a las repercusiones que supone, en cuanto a las posibles miradas que pueda tener dentro de la comunidad de nuestros países. Pero además, sin duda alguna, este tema es crucial, y así lo señaló José Thompson del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, CAPEL, figura obligada, tanto él como la institución, dentro de todos los temas en el continente. Él señalaba que la observación electoral en América ha sido quizás una de las que ha tenido mayor desarrollo y que ha procurado permanentemente no solamente evolucionar, sino garantizar el derecho de los ciudadanos en cuanto a elecciones, ¿no? Entonces, eso también, por supuesto, implica una gran responsabilidad. Pero además, una tercera razón tiene que ver ya propiamente desde el punto de vista metodológico con lo que subyace a pues, la definición de un modelo explicativo con realidades, como bien lo señalaba Leandro, tan diversas, de cada uno de los países de América Latina, tratar de identificar, por una parte, cuáles son estos factores que son más explicativos y que puedan mostrar más fielmente la observación electoral. Entiendo que a veces no es tan sencillo, ni hablar después con lo que significa darle valor. Bueno, sin embargo, asumiendo esta tarea, pues construimos el índice de observación electoral en América Latina de transparencia electoral, el cual paso a explicar. El índice de observación electoral en América Latina de transparencia electoral tiene como objeto evaluar de forma técnica, exhaustiva y sistemática la situación de la observación electoral en América Latina, en Latinoamérica, lo cual va a permitir ponderar anualmente, como señalaba Leandro, la consagración, desarrollo de dicha figura, tanto individualmente como en el conjunto de los países de la región. Este índice tiene 5 grandes premisas que de alguna manera son la base de construcción. Lo primero, y con ello respondo un poco la inquietud también que se generaba en anteriores intervenciones, evalúa, tiene como objeto, como queda claro, la situación actual de la observación electoral en América Latina. Es decir, no estamos con ello tratando de indagar, de levantar información sobre la situación de la democracia en cada uno de los países o la integridad en cada uno de los procesos electorales de la región. Es importante, o sea, lo que estamos tratando de medir es, conforme a la variable que después voy a explicar, la situación de la observación electoral. También hay un reconocimiento de las diferentes figuras que existen hoy por hoy en nuestros países con relación a monitoreo, observación de tipo electoral. Por supuesto, encabezadas por la observación electoral internacional y la observación electoral nacional, tal como nosotros la conocemos, esta revisión rigurosa, técnica, por organismos confiables, pero además existe también otro tipo de
de figuras que son importantes mencionar porque forman parte de la familia de observaciones que se hacen en la región y que también tienen diferentes tipos de impacto. Una tiene que ver con, por supuesto, estos esfuerzos de cooperación, por ejemplo, institucional entre organismos electorales, producto, por ejemplo, del protocolo de Quito, del protocolo de Tikal, o también miradas, veedurías que se hacen desde organismos especializados, generalmente para partes puntuales del proceso electoral. Esto también lo tenemos que considerar como formas de observación. No observación electoral internacional y nacional, pero sí otras formas. Y además, por supuesto, no podemos obviar que existen en América Latina, pues, figuras alternas a la observación electoral internacional y nacional, como es, por ejemplo, la supervisión, en el caso de Cuba, el acompañamiento electoral, en el caso de Nicaragua y Venezuela, o ahora en Venezuela, la figura de la veeduría electoral. La tercera premisa del modelo tiene que ver con que si bien estamos haciendo la constatación de que existen diferentes figuras de monitoreo de veeduría, sin embargo, para efectos de la medición del índice, nosotros nos vamos a concentrar fundamentalmente, esencialmente, en lo que tiene que ver con la observación electoral internacional y nacional. Y por supuesto que entendemos que las dos son fundamentales, y de hecho en la valoración que hacemos, el puntaje más alto está cuando están presentes las dos, entendiendo que cada una tiene un papel determinante en lo que tiene que ver la función de la observación electoral. No obstante, como estamos con un esquema y hay una escala ordinal, en el caso de que estuviera presente una u otra, le damos un peso mayor a la observación electoral internacional con respecto a la observación electoral nacional. Un punto. Pero simplemente por razones de carácter analítico y metodológico. Finalmente, es un índice aplicado a los países de América Latina, y para los fines de medición se consideraron las elecciones nacionales más recientes. Este índice, en su primer reporte, tiene elecciones desde el año 2016, que fue la última que se celebró en Nicaragua, hasta la 2021, por ejemplo, escuchábamos el caso de Ecuador. Las variables, uno de los temas más complicados, sin duda alguna, la definición de esta, pues estipulamos 6. La primera tiene que ver con la calidad democrática de la administración electoral, de los organismos electorales supremos, entendiendo que hay una estrecha vinculación entre la administración electoral y el desarrollo e impacto de la observación electoral. En este punto, por supuesto, hicimos consultas a índices reconocidos internacionalmente que abordan específicamente lo que tiene que ver con administración electoral, como por ejemplo la parte de Electoral Integrity Project de la Universidad de Harvard, o también el índice que hace Freedom House, específicamente sobre el desempeño de la administración electoral. Por supuesto, eso tiene que ver no solamente con sus funciones, sino con el nivel de confianza que genera en cuanto a los resultados electorales, con los actores políticos y la ciudadanía en general. Allí también, por supuesto, además de estos índices, también entra en consideración la ponderación que hace el evaluador del caso. Una segunda variable tiene que ver con la modalidad de observación electoral. Esto que mencionaba. Tenemos, por supuesto, además de la observación electoral internacional y la observación electoral nacional, pues estas otras formas de observación técnica, rigurosa también, que surgen, por ejemplo, de formas de cooperación institucional o de organismos especializados, por ejemplo. Y también incluimos lo que señalaba de la asistencia, del acompañamiento electoral, de la observación que se hace en Cuba a través de supervisores, y el caso de Venezuela ahora con la veeduría, que, bueno, sin duda alguna, son formas que plantean un mecanismo alterno, sustitutivo de la observación electoral, pero que tiene, temor a equivocarme, y hay varios estudios sobre eso, pues un claro sesgo político ideológico. La tercera variable tiene que ver con barreras significativas a la observación electoral. Y son las limitaciones que se determinan normativamente o de hecho en cada uno de nuestros países en cuanto a la observación. Por supuesto, más allá, y escuchaba a la presidenta de Colombia hablar pues de que hay límites a la observación electoral, por supuesto, siempre los hay, eso incluso constituyen estándares,
pero nos referimos a otro conjunto de restricciones o de limitaciones a la observación electoral significativas que pudieran poner pues, cuesta arriba un ejercicio mucho más riguroso, mucho más técnico de esta función. Pero la variable 4 tiene que ver con el ámbito del proceso electoral donde participa la observación electoral, ya sean elecciones nacionales y elecciones subnacionales, entendidas las subnacionales como locales, provinciales, departamentales, provinciales. La variable 5 tiene que ver con el tipo de observación electoral. Allí, por supuesto, acogimos un poco el esquema clásico de análisis de observación electoral, que lo divide entre corto y largo plazo, esto es tradicional. Sin embargo, para fines analíticos, nosotros nos permitimos incorporar no solamente el corto y el largo, sino también el mediano. Y simplemente lo que hicimos, la periodización en los términos siguientes. En el caso del corto plazo, se inscribe el día de la jornada de votación o pocos días previos. El mediano plazo incluye varias etapas del proceso, por ejemplo, la presentación de candidatura, la campaña electoral. Y el largo plazo, pues, es el mayor aliento y básicamente intenta estar presente en la mayoría de las etapas, y como bien lo señalaba Gerardo, a veces, inclusive posterior, si es posible, si fuese posible, de tal manera de tener la visión más amplia posible de lo que ocurre en cada una de estas elecciones. Finalmente, la sexta variable tiene que ver con el impacto de la observación electoral. Y allí analiza la influencia positiva. Estamos trabajando con una escala ordinal y por tanto tenemos que dar siempre consistencia a los valores, por eso que en este caso es positiva, entendida por lo menos en dos dimensiones. Y la presidenta del Ecuador, Gerardo, y la presidenta también del Consejo Nacional Electoral de Colombia lo señalaba, diferentes partes de sus exposiciones. Las influencias pueden estar orientadas en por lo menos dos dimensiones. Uno, que es la política, sin duda alguna, la confiabilidad, la credibilidad de los procesos electorales cuando una presencia, observación electoral pudiera ser mayor. Pero además, como bien lo señalaba Gerardo, hay también posibilidades de disuasión del fraude, pero también hay factores que pueden reducir la violencia. Hay inclusive, y no es temerario decirlo, cuando hay observación electoral, siempre pareciera que hay un mayor apego pues, al marco normativo, a las funciones por parte de la administración electoral, pero también del comportamiento de los actores políticos. Y en el caso técnico, pues la observación electoral no solamente queda, y ojo, quizá una de las cosas más importantes de los políticos, disculpen, lo que tiene que ver con la legitimidad, inclusive del mismo sistema político. Pero no solamente es esto, que es muy importante, es que la observación electoral internacional y nacional también podría suponer recomendaciones, mejores prácticas, y eso también tenemos que valorarlo en el impacto. O sea, casualmente lo comentaba en una de las exposiciones anteriores, cómo, y lo veíamos, que en el caso de Ecuador están incorporando pues, recomendaciones de la OEA, y no solamente eso, Gerardo decía que el 50%, bueno, varios de los países que consultamos pues acogen, nos han acogido buena parte de las recomendaciones, y eso sin duda alguna pues da cuenta de que la observación electoral, el poder que tiene, no solamente lo que se refiere al tema político, legitimidad, confiabilidad, reducción de violencia, sino también que van mejorando los procesos electorales gracias a esta experiencia comparada que permite de alguna forma mostrar mejores caminos en la organización, dirección, supervisión de los comicios. Estas variables, desde la variable 3 hasta la variable 6, solamente contemplan y hacen medición de la observación electoral internacional y nacional. Es decir, no hay evaluación desde la variable 3, insisto, hasta la 6 de otro tipo de mecanismo. En la operacionalización de las variables, pues simplemente cómo lo construimos los indicadores, estipulamos en la calidad democrática de la administración electoral, 5 es alta, 4 media alta, 3 media, 2 media baja y 1 baja. En modalidades de observación, cuando está presente, ya lo señalábamos, la observación electoral internacional y nacional tiene mayor puntaje 5, solo observación electoral internacional tiene 4, solo observación electoral nacional tiene 3, cuando hay observaciones de otro tipo, insistimos, técnico,
operación especializada, pero que no son observación electoral internacional nacional, claramente, pues nosotros le damos una ponderación de 2 puntos. Y para ese otro conjunto de mecanismos, ya hemos señalado que no cumplen con estándares que responden más a vinculaciones político-ideológicas, como el acompañamiento electoral, le dimos 1 punto. La inexistencia de todo tipo de mecanismo de observación de lo que he mencionado tiene valor 0. En cuanto a las barreras significativas, legales y o prácticas, y este índice se construye tomando en cuenta ambas dimensiones, tanto la consideración normativa, ya sea constitucional, legal o de carácter sublegal, o también lo de hecho. En el caso cuando hay inexistencia de barreras significativas, tenemos que hay un valor 5, insisto, entendida barrera significativa más allá de lo que pueden suponer los estándares, lo que es común dentro de limitaciones a la observación electoral. Cuando hay existencia de algunas barreras significativas, le damos un puntaje de 3, y cuando hay altas o medianas barreras, le damos un puntaje de 1. Aquí sí quiero decir expresamente, la no consagración formal de la observación electoral, aunque exista en su ejercicio, por ejemplo el caso de Paraguay o el caso de Brasil, que no hay una definición normativa en ley de la observación electoral, pero de hecho se está produciendo, pues nosotros le damos una ponderación como barrera de 3. Sin duda alguna, lo recomendable es que esta observación electoral estuviese definida en los textos normativos de cada país expresamente y de manera definitiva. Allí también se tendría que hacer una acotación, por ejemplo, en el caso de México y la observación electoral internacional, que lo plantea en otros términos. Yo sé que quizá allí pudiéramos tener una diferencia, Gerardo y yo, porque la OEA asumió que en efecto es observación electoral internacional lo que está planteado en esta norma. Mi recomendación sería que en efecto tanto la observación electoral nacional como la internacional estuvieran claramente identificadas y diferenciadas de otro tipo de veeduría, por ejemplo, la que hacen los partidos políticos, los gobiernos, etc. El impedimento expreso o criminalización de la observación electoral se considera una barrera alta en norma. ¿Ok? 4. El ámbito del proceso electoral, bueno, cuando hay presencia de la observación electoral en elecciones nacionales y subnacionales, tiene valor 5. Cuando solamente son en elecciones nacionales, tiene valor 3. Y cuando tiene solo presencia en elecciones subnacionales, tiene valor 1. El tipo de observación electoral, pues 5 largo plazo, 3 mediano plazo y 1 corto plazo. Por supuesto, lo más recomendable, como o sea, ya creo que ha quedado muy claro, es a largo plazo. El impacto de la observación electoral. Bueno, tenemos un alto impacto, 5, cuando hay una presencia simultánea de ambas, de la presencia de la observación electoral internacional y nacional. Cuando hay presencia de una sola, y hay alto impacto, le damos una ponderación de 4. Tenemos regular impacto con la presencia de ambas, puntaje 3, y regular impacto con la presencia de una sola, tenemos puntaje 2. Finalmente, un bajo impacto con presencia de las dos, le damos un valor 1. Conforme entonces a estas variables y a estos indicadores, nosotros pasamos a evaluar los diferentes casos, son 19 países en total, de América Latina, entonces teniendo 4 posibles escenarios. Bueno, aquellos países que alcanzaron entre 26 y 30 puntos, tendríamos una observación electoral plena. 16 y 25, una observación electoral con déficit. 6 a 15, una observación electoral débil. Y finalmente, entre 0 y 5, una observación electoral fallida. Y aquí los casos analizados. Por eso también señalábamos, desde Nicaragua 2016 hasta el caso de Ecuador en 2021 y Salvador también en 2021. Bueno, la tabla, no, por cuestiones de tiempo, no la voy a explicar, pero ustedes la tienen en el informe, el cual agradecería normalmente que pudieran revisar, porque allí hay un mayor desarrollo de esto que he tenido la oportunidad de exponer. Aquí simplemente unas imágenes sobre los resultados. Bueno, en el primer grupo de países, en los que se consideran observación electoral plena, 26-30, entre 26 y 30 puntos, pues tenemos a Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Costa Rica y Panamá.
Y allí voy a entrar unos segundos a explicar por qué Bolivia pudiera estar junto con Ecuador en primer lugar. Recordemos que este es un índice que mide específicamente el tema de la observación electoral. La consagración, el tipo de observación que se produce, el ámbito y especialmente también el impacto. Recordemos, todo lo que ocurrió en Bolivia tras, bueno, creo que está todavía vigente, el papel de la observación electoral en los procesos electorales de 2019 y específicamente el que estamos analizando de 2020. Sin duda alguna, o sea, es determinante, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista técnico, lo que ocurrió en la observación electoral en este país. Ni hablar de lo que ocurrió en Ecuador, como bien lo señaló su presidenta del organismo electoral. En el caso de Chile, Uruguay y Argentina, pero claro, también lo mencionaba, son países donde la OEA no ha tenido posibilidad de hacer observación electoral. Sí, es que no hay consagración formal de observación electoral, a pesar que ahí, bueno, y ahí entra en la categoría observaciones electorales técnicas, rigurosas también, aunque no son de carácter electoral internacional claramente, por ejemplo, como lo que ha hecho el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que forma parte de cooperación institucional de organismos electorales. Entonces, allí, sin embargo, no hay. Yo, en un artículo que casualmente publicó Transparencia Electoral, planteo un interrogante que pudiera ser perfectamente también aplicable, por ejemplo, al caso de Uruguay. Chile necesita observación electoral. Yo espero que con esta exposición y con lo que significa el índice, bueno, sea un tema de reflexión. Finalmente, en la observación electoral fallida, bueno, tenemos Nicaragua, Venezuela y Cuba, que tienen figuras alternas a la observación electoral. Hay inclusive un claro cuestionamiento de lo que significa la figura de la observación electoral internacional y nacional. ¿Cuáles son los principales hallazgos? Jesús, perdón que te interrumpa, solo para decirte que cerremos, vamos a darle un minuto de conclusión porque nos estamos pasando del tiempo. Gracias. Vale, perfecto, ya cierro. Principales hallazgos, bueno, en principio tenemos que el valor promedio que arroja el índice de situación de la observación electoral en América Latina es de 18.84, lo cual indica que tenemos una observación electoral con déficit, conforme a la metodología explicada y aplicada. El valor promedio del impacto técnico y político de la observación electoral es 2.1, ubicándolo, de acuerdo al índice, en un nivel medio-bajo. En el 58% de los países existe algún tipo de barrera significativa, alguna mediana o alta, pudiendo inclusive darnos cuenta que hay hasta impedimento o criminalización. No obstante, no todos son malas noticias. Más de 2/3 de los países analizados, el 78%, tiene algún tipo de observación electoral, internacional o nacional. Y adicionalmente, 16% que no la poseen contemplan otro tipo de monitoreo. En caso estamos hablando de Chile, Uruguay y Argentina, ya sea de ciudadanos, de cooperación institucional, organismos especializados, nacionales o internacionales. Por último, pero no por ello menos importante, la observación electoral no se detuvo, a pesar de la pandemia del COVID-19, demostrando con ello su importancia y compromiso, y una enorme capacidad técnica de adaptación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús, por la presentación y por hacer el esfuerzo de condensar toda esta información en tan poco tiempo. Sabemos que era un desafío y quizá, digamos, el impacto o lo que deje este índice vamos a tener que verlo en algún evento posterior, luego de que la gente se familiarice. Estamos contentos, la verdad, por el impacto, por los comentarios que estamos viendo en el chat, en las preguntas y respuestas. Vemos que hay personas especialistas en el tema electoral y específicamente en observación electoral, haciendo comentarios, la verdad, muy agudos sobre el estado de la observación electoral en América Latina. Y viendo que estamos excedidos de tiempo, yo quisiera más bien tomar las preguntas más importantes para que cada uno de ustedes pueda dar unos comentarios finales, unos comentarios de cierre y de esa manera, finalizar el evento. Yo creo que uno de los comentarios que más se repitieron y quizá ustedes como panelistas los pudieron ver allí,
tiene que ver con de qué manera certificar a los observadores electorales, es decir, cómo garantizar que los observadores electorales que acompañan y participan en los procesos electorales en la región efectivamente están capacitados para hacerlo de manera profesional, técnica, objetiva. Hay varios comentarios al respecto. Entiendo que no hay una respuesta fácil, así que se los voy a dejar a ustedes como panelistas, como especialistas. Muchos saludos. Y también hay un planteamiento muy interesante desde Francia, que hablaba que una de las mejores maneras para fomentar las buenas prácticas sería hacer alguna forma de observador intercontinental, es decir, que personas de otros continentes, es una práctica que evidentemente ya se hace a través de organizaciones internacionales como AWEB, como la Unión Africana, por ejemplo, pero este planteamiento hablaba de fomentar aún más este tipo de participación de manera de garantizar de alguna manera objetividad en la observación electoral al hacerla no solo en países distintos, sino incluso en continentes distintos. Luego también se habla de las limitaciones del acompañamiento cívico, figura que existe en Argentina, o de otras modalidades de monitoreo. Así que dejándole estos temas, yo quisiera volverles a dar la palabra en el mismo orden en el que iniciaron, empezando con Leandro. Comentarios, por favor, muy breves, solo para dar un cierre del evento. Leandro. Bueno, Jesús, muy rápido, menos de un minuto, gracias. Creo que esta iniciativa tiene un gran potencial. Creo que tiene que ser revisada, obviamente, no es un producto cerrado, por eso lo estamos presentando en sociedad, para que muchas personas que entienden en materia electoral, en gobernanza electoral, lo puedan ver, hagan sus devoluciones, porque esto es un producto en elaboración, ¿no? Como cualquier índice, ¿no? Como cualquier índice. Por lo tanto, me parece que es bueno resaltar que no es algo cerrado, que es un aporte absolutamente necesario y oportuno. Y después retomo lo que has dicho vos, tenemos que las autoridades electorales de la región tienen que tener en claro cuál es la figura del observador electoral y cuál es la figura del visitante extranjero, ¿no? Me parece que la observación electoral cumple con algunas funciones y debe tener ciertas características que tienen que hacer eje en su expertise técnica, ¿no? E imparcial. Ojo con esto de lo que estamos viendo, de observaciones electorales a la carta, ¿no? Porque esto es una forma de quitarle el potencial, ese potencial, esa fuerza que tiene esta herramienta. Por lo tanto, a defenderla, el índice de observación electoral, que mucho tiene que ver con el índice de democracia, ¿no? Viene de alguna manera también a complementar ese esfuerzo, debemos justamente problematizar sobre estas cuestiones. Así que muchas gracias y esperamos que sea un aporte para todos los que estudian estos temas en la región. Gracias, Leandro. Solo recordarles a los que nos acompañan que el índice ya está disponible en la página web de Transparencia Electoral, así que allí lo pueden consultar. Vamos a empezar con una campaña para irlo difundiendo, pero ya están invitados a visitarlo. Gerardo, tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús, y felicidades a todos los ponentes por sus intervenciones. Es una pregunta muy importante porque al mismo tiempo que no se debe de ninguna manera, digamos, frenar o obstaculizar la participación sobre todo de la sociedad civil en la observación electoral, sí es necesario, como dice Leandro, diferenciar qué es un observador internacional, qué es un visitante, en fin, una serie de cosas. Y yo diría que las autoridades electorales deberían de reglamentar en la medida de lo posible, garantizando la participación, pero evidentemente debe de tener algún enfoque la observación electoral, no toda la observación electoral es igual. Yo inclusive diría que la observación electoral debería de enfocarse inclusive más. Deberíamos tener la observación electoral enfocada
a la tecnología electoral, una observación electoral enfocada al financiamiento y la fiscalización de los partidos políticos. Ese es fundamental y nadie lo hace. Nadie está revisando las cuentas de los partidos, las vallas, los spots en la televisión, ahora con redes sociales, todos los gastos que se hacen en redes sociales. Esa es una observación electoral fundamental. Hay una observación electoral especializada que ahora nosotros estamos mismos viendo cómo nos vamos a capacitar mejor, por ejemplo, en temas de recuentos y reconstrucción electoral. Es decir, cómo observamos un recuento, qué materiales son indispensables para un recuento electoral, cómo observar las firmas, cómo observar los padrones, ¿no? ¿Quién está incluido? ¿Quién no está incluido? Es decir, ya la observación electoral no puede suscribirse simplemente a la jornada electoral. Debe de haber un seguimiento, que es lo que nos están pidiendo además los actores en el proceso y lo que nos está pidiendo la ciudadanía. Es observen todo. Obviamente eso se vuelve cada vez más difícil, observar todo. Pero la observación electoral tiende a profesionalizarse. Eso ya es una maravilla, ¿no? Que no había cuando yo al menos inicié en temas electorales hace, ya ni me acuerdo cuándo, pero 15 años o más. Y yo creo que tiende a una especialización mayor. Es decir, nosotros llevamos ya técnicos muy específicos en observación de, como les decía, de resolución de disputas electorales, de organización electoral, de padrón electoral, de, por ejemplo, redistritación. O sea, ya tenemos especialistas en eso. Entonces, nuestra observación lo que logra hacer es aglutinar a estos expertos, ¿no? Y además tenemos los observadores que van en la jornada electoral. Así es como hemos formado nosotros lo que decía Leandro en un principio, este enfoque mucho más técnico de las misiones de observación electoral, agarrar a los mejores expertos en temas particulares del proceso electoral y juntarlos con la observación de la jornada electoral. Y tratar también que la observación de la jornada electoral cada vez nos dé más información. Es decir, cómo observo que la apertura realmente fue una apertura a tiempo, con los materiales necesarios, ¿no? Y bueno, Diana lo sabe, nosotros normalmente a mitad de la jornada tenemos más información sobre la participación, por ejemplo, los niveles de participación en los procesos electorales, que la propia autoridad electoral a veces, ¿no? Nosotros les mandamos, ahora, a tu corte tienes tanta de participación a media jornada, ¿no? Eso obviamente requiere una capacitación en temas estadísticos, en temas de recopilación de datos muy, muy importante. Gracias, Gerardo, por tus palabras. Diana, te damos la palabra para tus comentarios de cierre. Muchas gracias, Jesús. Bueno, para nosotros como autoridades electorales de Ecuador quedan los desafíos todavía altos. Mantenerse en el ranking de haber sido uno de los países, medidos como uno de los países que más observación han tenido, obviamente para nosotros significa un desafío como país, puesto de que, vuelvo a insistir, todo dependerá de que esta importancia que le hemos dado en este periodo las autoridades electorales, de la voluntad política que sea de las nuevas, que muy pronto seguramente tendrá este Consejo Nacional Electoral. Ustedes saben que en noviembre hay una renovación parcial del Pleno del CNE, así como de sus autoridades. Pero lo importante para nosotros es haber iniciado con esa apertura y con esas
condiciones, en esas condiciones tan difíciles, pero que han servido mucho. Para nosotros es importante dejar esas referencias para que las nuevas autoridades tomen como un impulso, como una línea base para continuar trabajando y, como decía Gerardo, en temas especializados. Por ejemplo, la participación de las mujeres, cómo la jornada electoral se desarrolla en torno a en Ecuador tenemos estas mesas de preferencia para que las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad estén atendidas en época de pandemia, cómo estas personas van seguras a votar. O sea, hay muchos temas y yo comparto la posibilidad de que en los países podamos mirar, porque será más específico y saber qué hacer, y las recomendaciones nos dirán qué hacer en temas puntuales con observadores especializados. Creo que queda una tarea por discutir internamente en el CNE de Ecuador, mirar si no es una reglamentación, un protocolo o directrices o lineamientos generales para realizar invitaciones, y en esas invitaciones de observación poner esto es lo que necesitamos, esto es lo que queremos que vengan a mirar. Y obviamente también discutirlo con las organizaciones políticas, que muchas veces, a veces no nos da las fuerzas o pueden presentarse circunstancias en que la presión política, por diferentes intereses que pueden tener, no dejan trabajar a la autoridad electoral con la apertura, con la autonomía que se requiere para tener al final resultados que vayan a fortalecer la institucionalidad. Ese es mi comentario final. Muchas gracias a todos por haberles visto. Ha sido también para mí un aliciente para continuar trabajando en estos temas tan importantes. Gracias, Diana. Gracias nuevamente por participar. La verdad que hay muchos comentarios, muchos amigos, especialistas. José María Paz de Bolivia dice, bueno, ¿cómo hacemos también para monitorear eso que decía Gerardo de la campaña de los presidentes, digamos, de las personas que están con un cargo ejerciendo en el momento en el que son candidatos? Son preguntas muy interesantes para el ejercicio de la observación electoral. Saludos de varios países de América Latina también toman muy bien la llegada de este índice. Y por último, Jesús, quiero darte la palabra para dar unos comentarios de cierre. Habrás podido ver algunas de las dudas que se generaban a partir de la presentación del índice. Creo que, como decía cuando terminaste tu intervención, hay que dar el espacio para que las personas se familiaricen con la metodología, y seguramente allí van a venir muchos comentarios, pero en base digamos, a las declaraciones que han tenido los panelistas y las preguntas allí en el chat, te pedimos unos breves comentarios finales. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente honrado por parte de este espacio. Lo primero, sin duda alguna, es que quería destacar que este índice de observación electoral se inscribe en lo que la OEA ha determinado como la tercera generación de la observación electoral, o sea, la revisión de la calidad de las elecciones, sin duda alguna. Y cuando hablábamos de los temas que ya planteaba tanto Gerardo como la presidenta del CNE de Ecuador, tenemos que ciertamente no solamente están los clásicos, la administración, financiamiento, lo que tiene que ver con campañas, sino hay nuevas materias que surgen y que van a requerir seguramente también especialización, no solamente, por ejemplo, como el tema tecnológico, sino género y pueblos originarios, por decir solamente algunos, ¿no? Violencia electoral también creo que debe ser otro de los espacios. Había una pregunta que me quisiera responder, y es con relación en las administraciones electorales y la vinculación con el Poder Ejecutivo Nacional. Por supuesto, eso lo medimos en la primera variable, lo que tiene que ver con la calidad democrática de la administración electoral, pues, por supuesto. O sea, en la medida que haya una subordinación o un vínculo que no permita la debida separación de los poderes, por supuesto, hay una administración electoral que puede tener un desempeño menor, y por supuesto eso va a afectar directamente la observación electoral. En cuanto a las organizaciones que deberían participar en la observación electoral, bueno, yo pienso igual, debería darse la posibilidad de que la mayor cantidad de organizaciones pudieran hacerlo,
pero por supuesto lo que deberíamos procurar es que estas cada vez fueran, como el tema de la especialización, fueran cada día mejorando sus funciones, y por supuesto hay niveles de las organizaciones que hacen observación electoral, eso es innegable, sin duda alguna el trabajo antecede, y en este caso pues uno debería privilegiar los países, aquellos entes que están produciendo, que están generando información técnica sobre las elecciones, porque de alguna manera va a garantizar pues, que su presencia pues, cumpla con tener un impacto no solamente político, sino técnico. Muchas gracias, Jesús. Bueno, reiteramos la invitación a todas y todos a visitar la página web de Transparencia Electoral, donde van a conseguir el índice de observación electoral de Latinoamérica. Agradecerle nuevamente a la presidenta del CNE de Ecuador, Diana Tamaín, a Gerardo de Icaza, del DECO, de la Organización de Estados Americanos, a la presidenta del CNE de Colombia, Doris Méndez, que si bien no pudo estar, nos envió el video, y a Jesús Castellanos como experto, consultor, quien hizo posible la elaboración de este índice. De nuevo, gracias por acompañarnos, por asistir, y en breve estará disponible una gacetilla con lo más importante de este evento y con también la dirección electrónica donde van a encontrar el índice. Gracias a todos y buenas tardes. Saludos, gracias. Gracias.